¿Por qué Perú perdió la Guerra del Pacífico? Una mirada moral y estructural. Hola, estimados seguidores de este humilde canal, Antonio History Blog, donde tratamos diversos temas relacionados con la historia y analizamos a la sociedad en su conjunto. Bueno, comencemos. ¿Por qué perdió el Perú la Guerra del Pacífico? Normalmente, cuando hablamos de esta guerra, pensamos en las diferencias militares, económicas o estratégicas entre Perú, Bolivia y Chile. Pero hoy quiero plantear otra perspectiva. La derrota peruana también puede analizarse desde un punto de vista moral y estructural. Y aquí debemos hablar de problemas que afectaban al Perú, incluso antes de que comenzara la guerra: la corrupción, las rivalidades y la sumisión al poder. La corrupción, las rivalidades políticas, la mediocridad y la subordinación a los gobernantes de turno fueron problemas que afectaron al Perú durante buena parte del siglo XIX. Esto tuvo consecuencias importantes. Un Estado dividido internamente y con instituciones débiles tiene mayores dificultades para prepararse adecuadamente frente a una amenaza externa. Y, desde mi punto de vista, algunos de esos patrones no desaparecieron completamente después de la guerra. El problema de la meritocracia. Otro punto importante es la falta de reconocimiento al mérito y a la capacidad profesional. Un ejemplo que podemos mencionar es el del capitán de navío Germán Astete. Astete tuvo una destacada participación al mando del monitor Huáscar durante los acontecimientos de 1877, incluyendo los enfrentamientos relacionados con Punta Pichala y posteriormente el enfrentamiento con los buques británicos. Durante estas acciones demostró capacidad, experiencia y habilidad para maniobrar el buque en situaciones extremadamente difíciles. Sin embargo, posteriormente su trayectoria quedó marcada por los conflictos políticos y las rivalidades existentes dentro del país. Aquí encontramos un problema que va más allá de un individuo. ¿Qué ocurre cuando una nación no sabe aprovechar adecuadamente a sus mejores profesionales? El problema no es solamente perder a un buen oficial. El problema es desperdiciar talento que podría haber contribuido al fortalecimiento de una institución. En contraste, Chile también contó con oficiales que fueron adquiriendo experiencia y responsabilidad dentro de su armada, como Juan José Latorre, quien destacó al mando de la cañonera Magallanes y posteriormente tendría un papel importante durante la Guerra del Pacífico. La capacidad profesional necesita ser acompañada por instituciones capaces de reconocerla y aprovecharla. El problema de la riqueza del guano. Otro factor fundamental fue la administración de la riqueza generada por el guano. Durante décadas, este recurso produjo enormes ingresos para el Estado peruano. Sin embargo, una parte importante de esa riqueza terminó vinculada a intereses particulares, contratos, endeudamiento y prácticas de corrupción. El problema no fue solamente cuánto dinero produjo el guano. La pregunta fundamental es: ¿en qué se utilizó esa riqueza y cuánto de ella se convirtió realmente en desarrollo permanente para el país? Una mayor inversión en infraestructura, educación, administración pública y profesionalización militar podría haber fortalecido estructuralmente al Perú. Pero la riqueza por sí sola no garantiza el desarrollo. Si las instituciones son débiles, la riqueza puede terminar siendo desperdiciada. El abandono de las Fuerzas Armadas. Otro elemento fue la inestabilidad política. Durante las décadas anteriores a la Guerra del Pacífico, el Perú sufrió numerosas guerras civiles, revoluciones y enfrentamientos políticos. Esa inestabilidad dificultó la construcción de unas fuerzas armadas profesionales, permanentes y adecuadamente preparadas. No basta con tener soldados, se necesita entrenamiento, oficiales preparados, suboficiales técnicos, logística, reservas, infraestructura y una organización capaz de movilizar recursos rápidamente. Una guerra de gran escala exige mucho más que valentía individual. Exige un Estado preparado para la guerra. La campaña terrestre. Cuando comenzó la Guerra del Pacífico, el Perú tuvo que enfrentarse a una situación extremadamente difícil. Después de las campañas de Tarapacá, Tacna y Arica, las fuerzas peruanas sufrieron enormes pérdidas. Posteriormente, durante la defensa de Lima, fue necesario recurrir a la movilización de civiles para completar las fuerzas disponibles.
Muchos de esos hombres no tenían la preparación militar de un ejército profesional, y aunque hubo actos de enorme valor y sacrificio, el problema estructural seguía presente. La guerra había llegado a un punto en el que la voluntad de luchar ya no era suficiente. Entonces, ¿por qué perdió el Perú? Mi conclusión es que la derrota peruana no puede explicarse por una sola causa. No fue simplemente cuestión de armas. No fue simplemente cuestión de soldados. No fue simplemente cuestión de generales. Fue el resultado de una combinación de factores militares, económicos, políticos e institucionales. Pero también debemos preguntarnos por los problemas internos que hicieron que el Perú llegara a la guerra en una situación vulnerable. Corrupción, rivalidades políticas, falta de continuidad institucional, problemas de meritocracia, debilidad en la profesionalización de las Fuerzas Armadas, y una riqueza que no logró convertirse en un desarrollo estructural suficiente. Importante. La historia no sirve solamente para saber quién ganó y quién perdió. También sirve para preguntarnos por qué ocurrió. Si un país continúa tolerando la corrupción, desprecia el mérito, privilegia los intereses particulares sobre las instituciones y mantiene una administración pública débil, puede terminar repitiendo algunos de los mismos problemas, aunque las circunstancias sean diferentes. Por eso, estudiar la Guerra del Pacífico no debería servir solamente para alimentar rivalidades entre países. También debería servir para preguntarnos, ¿qué podemos aprender de nuestros propios errores? Porque una nación no se fortalece solamente con recursos naturales, ni solamente con soldados valientes. Se fortalece cuando tiene instituciones sólidas, profesionales capaces, continuidad política y una sociedad que exige responsabilidad a quienes ejercen el poder. Y esa, desde mi punto de vista, es una de las grandes lecciones que nos deja la Guerra del Pacífico. Gracias por acompañarme en Antoni Storyblog. Nos vemos en el próximo vídeo.